Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Hoy William no puede estar con nosotros, pero en ausencia de William, vamos adelante con Al Oído, queridos compañeros de la mesa. Así es, doctor Londoño, al oído. Bueno, Santiago, ¿usted qué me cuenta al oído? Bueno, pues les cuento que al parecer hay crisis en los partidos tradicionales, o los que se conocen como partidos tradicionales, es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Por una parte, el Partido Liberal tiene que volver a los estatutos del año 2002, porque como todos sabemos, el Consejo de Estado declaró que los estatutos que habían sido modificados en el 2011 fueron alterados unilateralmente. Nos escriben ahora del Partido Liberal indicándonos que ya hubo una reunión de conciliación entre los demandantes y los demandados y que entonces va a haber un acuerdo para superar el impasse, doctor Londoño. Por su parte, el 28 de agosto tendremos convención conservadora. Si usted ingresa a la página del Partido Conservador ya están abiertas las inscripciones y habrá un tribunal de seguimiento para definir quiénes van. Pero lo cierto es que en ambos partidos son muy duras las divisiones, doctor Londoño. El conservatismo está entre los que quieren apoyar plenamente a Santos, los que algunos han dado los mermelados, y en el Partido Liberal, pues usted y todos sabemos o conocemos de esa gran división que hay entre el gavirismo y un sector que se está inclinando más por apoyar a Cambio Radical, doctor Londoño. Sí, hay unos problemas muy serios, especialmente los problemas del futuro, problemas del poder. El Partido Liberal y Cambio Radical están agarrados, quiere decir están agarrados Serpa y Vargas Lleras, para poner eso en nombres propios. Están agarrados. Vargas Lleras quiere ser el presidente, ojalá su salud le permita aspirar a tan altos menesteres, y el Partido Liberal quiere tener su candidato, que seguramente será el señor Humberto de la Calle, ¿no? Así es, doctor Londoño, esa división está muy dura ahí. Esa división está supremamente dura. Bueno, pero tenemos más cositas para comentar al oído. Decíamos ayer, y hoy hay que recordarlo, que entre el presidente Santos y el ministro de Ambiente, el señor Murillo, están proponiendo que las FARC se dediquen a hacer guardabosques. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Los asaltantes de bancos, de guardianes y vigilantes de los bancos. Y entonces ahora los que están azotando los bosques con los cultivos de coca y los que están azotando bosques y ríos con las extracciones indebidas de oro, a cuidar los bosques. Ahí sí va a haber formalización, doctor Londoño, fíjese usted. Entonces, los que tienen presencia ilegal ahora y tienen explotaciones ilegales, ahora entrarán a ser guardabosques, y entonces podrán mantenerse en los territorios que vienen explotando de manera ilegal y a punta de extorsiones. ¿Cómo le parece? Bueno, la maravilla. Y tenemos también otra noticia interesante, y es que las FARC están protestando porque hay movimientos militares cerca a La Paz Cesar. La Paz es una de las zonas que se dedicaron o se consagraron a la bellísima tarea de normalizar la vida de las FARC. Y entonces ellos dicen, ¿cómo es que operan? En absoluto, si tenemos un cese de hostilidades. Eso de todas maneras iba a pasar. Y donde quiera que se mueran las fuerzas militares de Colombia van a producir protestas de parte de las FARC, porque las FARC están metidas en el negocio con sus socios, que son los úsugas y los pelaos y los no pelaos y los no sé cuántos diablos que están haciendo lo mismo que ellos hacen. De manera que muévase el ejército y protesten las FARC. El ejército definitivamente condenado a jugar fútbol y ajedrez en los batallones. Y que no despegue un solo helicóptero. Porque fíjese que la presencia militar indican es que pasó un helicóptero o pasó un avión a estas alturas, entonces la Fuerza Armada Colombiana tiene que mantenerse en tierra, doctor Londoño. Eso no tiene ningún sentido. Pues claro que tiene sentido dentro del proceso de entregarle esto a las FARC. Claro que tiene sentido dejar completamente inoperantes nuestras fuerzas militares. Es que entregaron al Ejército de Colombia, entregaron a las fuerzas militares, entre el general Rodríguez y el general Flores, y qué dolor decirlo también,
colaboración absolutamente incomprensible del general Mejía estar entregando las fuerzas militares en manos de las FARC. Es que este es el país, doctor Londoño, del mundo al revés, porque mientras las fuerzas militares están quietas, las FARC protestan por cualquier helicóptero que despegue, mire lo que va a pasar. Probablemente va a poder volver a la política la ex senadora Piedad Córdoba. En cambio, el mismo Consejo de Estado insiste en que hay que investigar al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Claro, porque interpuso un recurso de recusación contra unos consejeros de Estado que estaban filtrando noticias sobre la marcha de este asunto. Las filtraciones, que son actos completamente indebidos, pero que los magistrados utilizan para hacerse famosos ante los periodistas. Venga para acá, amigo periodista, yo le filtro noticias, yo le cuento cositas y usted dice que yo soy el mejor magistrado que ha tenido Colombia en la historia. Es un do des, como decíamos en el derecho, recordando el derecho romano, doy para que des. Me das publicidad y yo te filtro noticias. Entonces ahí estamos con la historia y el Procurador General de la Nación, perseguido disciplinariamente por interponer recursos a los que tiene derecho, que tienen plena justificación. Pues que no se le olvide que por poco más que eso o poco menos que eso, el ex consejero de Estado Marco Antonio Velilla, un hombre íntegro y un gran jurista, un enorme jurista, los ha denunciado penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Comisión de acusaciones que van a revivir, le cuento eso al oído también, Santiago, Roberto, a Cindy, a todos les cuento, la van a revivir en la Corte Constitucional, porque en la norma de equilibrio de poderes se acaba, pero la reviven porque están diciendo que eso modifica estructuralmente la Constitución, que eso cambia la Constitución. Y yo vuelvo a preguntar, como estudioso del derecho constitucional, dígame cuáles son los temas que cambian la Constitución y cuáles son los temas que sí se pueden modificar sin cambiar la Constitución. Los que le dé la gana a la Corte Constitucional. Se inventaron un argumento que esgrimen cuando quieren y que callan cuando quieren y cuando les conviene. El cuentico de que es que la Constitución no se puede reformar porque se cambia estructuralmente. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso? ¿En qué tratado? ¿En cuál norma constitucional? Eso se lo inventaron en la Corte Constitucional, como las sentencias moduladas para ser dueños de la Constitución política y dar un golpe de Estado cada que les da la gana. Pues van a mantener viva la Comisión de Acusaciones. Se los cuento al oído. Así es, y esa comisión es la comisión de absoluciones, doctor Londoño. Todos sabemos que ahí no pasa nada. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Esta es una justicia en la que ya no confía nadie en Colombia. 8 de cada 10 colombianos no pueden ver a un juez porque se espantan. ¿A qué nivel hemos llegado? Y ahora, cuando tratan de reformar algún asunto, cuando tratan de ponerle orden a eso, entonces la Constitucional dice que no, doctor Londoño, Roberto. Pues a propósito de eso y a propósito de la justicia, Santiago, tenemos una nueva encuesta de Ipsos Napoleón. Y pues Napoleón Franco, sí, señor. No diga Napoleón porque piensan de pronto que revivió Bonaparte. Sí, señor. Hizo Napoleón Franco. Imagínense que la justicia es la institución más desprestigiada del país, inclusive más desprestigiada que el Congreso de la República. Con ¡qué horror! 80% de desprestigio tiene la justicia, es lo que estamos hablando, y no tenemos fiscal, ¿no? Y no sabemos cuándo lo vamos a tener. Tenemos un fiscal en interinidad, etcétera, etcétera. Bueno, por el lado político, siguiendo con la encuesta, imagínense calcule cuánto tiene el expresidente Uribe de favorabilidad en este momento. Debe estar por encima de 50. 53%. En cambio, los precandidatos para las próximas elecciones no arrancan. La mayor favorabilidad la tiene Germán Vargas Lleras con un 14%, Gustavo Petro 14%. Hágame el favor. Pero esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién cree que puede ser el presidente que mejor desarrolle los acuerdos de cara al futuro? Exacto. No es favorabilidad, de acuerdo, es quién cree que sea el mejor candidato para ser presidente y desarrollar los acuerdos. Está Vargas Lleras y Gustavo Petro empatados con un 14%, y después está Sergio Fajardo con un 9%, Humberto Lacalle con 8%, Oscar Iván Zuluaga 8, Marta Lucía Ramírez 6, Alejandro Ordóñez 6, Simón Gaviria 2.
asumiendo que el pueblo refrenda esos acuerdos de La Habana. En ese caso, entonces, la pregunta que hace Ipsos Napoleón Franco es, ¿quién cree que puede ser el presidente que mejor desarrolle los acuerdos de cara al futuro de Colombia? Y ahí entonces están empatados en primer lugar Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro. Y sigue ¿Cómo le parece? Fajardo, Dos enemigos, Imagínese. dos enemigos del sistema. Vargas Lleras no ha querido decir palabrita en favor de los diálogos de paz de La Habana. No ha querido decir palabrita. Ni se ha puesto la paloma o la gallina, como dice William Calderón, jocosamente en la solapa, ni fue a La Habana, no habla sobre el tema. Nada, ahí no está diciendo nada, pero doctor Londoño, llamó mucho la atención un Twitter reciente de la ex candidata Marta Lucía Ramírez, donde ya está insistiendo en que hay que tener una postura crítica frente al proceso de La Habana, pero de alguna manera también constructiva. ¿Será que ya todos están asumiendo que ganó el sí, doctor Londoño? Pues el magistrado Vargas ya filtró la noticia de que su ponencia es favorable al sí al plebiscito, pero no han dicho a cuál plebiscito, ni con cuál umbral, ni en cuáles condiciones, ni qué tipo de pregunta es la que se puede hacer y la que no se puede hacer. Una maravilla de participación ciudadano. Usted va a participar porque le van a decir algo y usted tiene que contestar sí o no, sin agregar palabrita porque entonces anula el voto. Mire aquí, doctor Londoño, el diario La Opinión expuso 3 puntos principales que sustentan esa ponencia. ¿Le parece si los leemos rápidamente? A ver. Dice, el plebiscito sí es un mecanismo idóneo para que la ciudadanía se pronuncie en favor o en contra de acuerdo de paz. Por el contrario, sería contradictorio omitir la opinión de la gente. 2. Debe ser una consulta general sobre la paz, que es un derecho constitucional. Si se acepta o se rechaza el acuerdo alcanzado. 3. Es legal haber reducido el umbral al 13%, pues la propia Constitucional en sentencias anteriores ha señalado que la exigencia de un umbral superior es desmedido. Al parecer ahí están los 3 pilares de esa ponencia. Eso sí nos lo dijeron cuando en el año 2003 perdimos el referendo, habiendo tenido una votación abrumadora en favor del referendo. Ese fue pues el resultado de una traición que hizo el que sería después, más tarde, ministro de Defensa del presidente Uribe, Camilo Ospina, que se fue la noche anterior a la votación del plebiscito para que en el diario oficial, que estaba bajo mis órdenes, publicaran a la carrera una decisión del Consejo Nacional Electoral que aumentaba el registro de ciudadanos y que por lo mismo aumentaba el umbral, a sabiendas de que esa estimación de ciudadanos dignos para votar estaba lleno de muertos, lleno de militares, lleno de irregularidades, como se comprobó después. Ese plebiscito se lo robaron. Ahí sí no dijo nada la Corte Constitucional. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa y terminemos con que la imagen desfavorable del presidente Santos es nada menos que del 66%. El 66% para el 66% de los colombianos, Santos tiene imagen negativa, después de haber gastado los dinerales que ha gastado en mejorar su imagen y en hablar todos los días y en salir todos los días y en que lo aplauda todos los días la prensa en mermelada. El 66% de los colombianos tiene una imagen negativa del presidente Santos. Bueno, queridos compañeros de la mesa, tenemos unas situaciones internacionales supremamente delicadas y a mí me parece oportuno que hablemos con un experto que de verdad lo sea, con el profesor Román Ortiz. ¿Les parece? Muy bien, doctor Londoño. Bueno, entonces hablábamos con ustedes en Al Oído. Al Oído. Son las 7:42 de la mañana en la hora de la verdad.